Hola, como todos los viernes, el Movimiento Asamblea Constituyente emite por los canales de Facebook MOV Asamblea Constituyente, Cabildo Maucho, Fuerza de Bases y Capacitación Ciudadana, lo que denominamos diálogos constituyentes, en los que profundizamos temas concernientes a la construcción desde las bases sociales de un poder constituyente originario que permita la convocatoria a una verdadera asamblea constituyente. Conversaremos en esta edición de viernes 27 de noviembre de 2020 sobre el tema Salvador Allende y su aporte al poder constituyente originario, para lo cual hemos invitado al profesor Rolando Pinto Contreras, sociólogo, profesor de Estado en Filosofía y doctor en Ciencias de la Educación, que ha desarrollado una fructífera línea de investigación, formación y de publicaciones sobre pedagogía crítica para una educación pública y transformadora en América Latina. Él es evaluador de proyectos del Fondesit y del Programa de Becas Chile, administrado actualmente por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en el área de educación. Por su labor y trayectoria profesional, obtuvo el premio Paulo Freire 2015, otorgado por el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad de Ciencias de la Educación de Playa Ancha, Valparaíso, donde se desempeña actualmente. Desde inicio del gobierno de la Unidad Popular, el profesor Pinto fue convocado por el presidente Allende para impulsar un programa de capacitación campesina que buscaba desarrollar protagonismo de los campesinos beneficiados por la reforma agraria. Y precisamente vamos a hablar de eso, de cómo capacitamos a los ciudadanos, a las y los trabajadores para que sean el pilar de un proceso constituyente. Les saludo, Rolando. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación que me han hecho y, por supuesto, muy interesado en este diálogo, esta conversación que vamos a tener sobre temas tan relevantes para la Constitución o el movimiento constitucional que se está generando. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, es un honor para nosotros. Y entremos en materia. Se trata de que el poder constituyente originario es probablemente la tarea más importante que desarrolló Salvador Allende a lo largo de toda su vida política. Para él, el sujeto de cambio es el pueblo. En sus últimas palabras, ustedes vieron cómo se dirigió Trabajadores de mi Patria, ¿no? Y toda su formación política, intelectual, cultural, se basó en el protagonismo de las personas de trabajo, de las personas comunes y corrientes. Él era de un hogar de clase media, media alta, pero nunca fue un hombre de palacio, de elitismos. Tuve el honor de acompañarlo muchas veces y cuando estaba en una aldea campesina, en un sindicato, estaba como pez en el agua. Ese era su medio. Su matriz teórica entonces evoca la matriz de la resistencia mapuche, la insurrección de la igualdad de Arcos y Bilbao, eran sus primeras llegadas, ¿no? Sus primeras coincidencias. La revolución constituyente de 1859, liderada por Pedro León Gallo, que estableció la idea de la Asamblea Constituyente contra el centralismo santiaguino de Manuel Montt, y revolución que fue apoyada en Chile, en Santiago, por Benjamín Vicuña Maquena, y que después de su aborto a través de la acción armada del gobierno santiaguino, dio lugar a la formación del Partido Radical y a la Gran Logia Masónica, en la cual militó Ramón Allende Padín, abuelo de Salvador Allende, que fue un símbolo, fue un referente a lo largo de toda su existencia. Luego de eso, todo lo que vino después de la Revolución Constituyente, el Partido Democrático,
el rol de recabar en las mancomunales, lo que hizo la labor de Malaquías Concha, Fermín Vivaceta, el mutualismo, las resistencias del proletariado, todos esos son tributarias de esa insurrección antioligárquica de 1859, a la cual veneró tanto Allende. Pero hay también un elemento, una vertiente de su pensamiento que no ha sido suficientemente estudiada, que es la generación intelectual del año 1920, donde descollaron Eugenio González Rojas, Eugenio Mate Hurtado, Santiago Labarca, Manuel Rojas, y lo que se llamó entonces la generación de los años 20, que se unió al movimiento militar que encabezaron Grove y Carlos Ibáñez del Campo, y que permitieron, en definitiva, en alianza con el movimiento obrero, terminar con la Constitución de Portales, que ya llevaba 90 años, y reemplazarla por la de 1925, promulgada por Arturo Alessandri Palma. En ese marco se forma el joven Allende, en la lucha contra la dictadura Ibáñez, nutriéndose del pensamiento de la Revolución Estudiantil de Córdoba, de José Ingenieros, de la Revolución Mexicana, de la Asamblea Constituyente Mexicana, de la Revolución Rusa. Todo eso eran los insumos de su intelecto político. Nunca fue un gran teórico, nunca fue un dogmático, siempre buscó inspirarse en los hechos de la vida más que en las lecturas de la teoría política. Hasta que le tocó el bautismo de fuego como ministro de Salud del presidente Aguirre Cerda, y luego como fundador del Colegio Médico de Chile y impulsor de las primeras leyes de protección de la salud del pueblo, especialmente de la madre y del niño. Allende lo que hizo entre el 70 y el 73 es la síntesis de lo que luchó durante 40 años de vida política. Él luchó mucho tiempo por la nacionalización del cobre, luchó mucho por la reforma agraria, luchó contra el sistema institucional que hasta el año 58 era muy restrictivo. El derecho a voto de la mujer recién se consiguió en 1949, y el 58, junto con Eduardo Frei y Luis Bosey y el general Ibáñez, formó el bloque de saneamiento democrático que permitió hacer de Chile, entre el 58 y el 73, uno de los países más democráticos del mundo. Toda esta impronta emancipadora de Allende siempre tuvo un sujeto, un objeto principal de su lucha, que es el pueblo trabajador, y por eso él no buscaba los votos del pueblo, no buscaba el clientelismo electoral. Él quería ser del pueblo el principal agente de cambio social, y por eso su campaña presidencial, el 58 y el 64, fue prepárate para gobernar con Allende. Bueno, llegó al gobierno y ahora empezamos a discutir con el profesor Rolando Pinto cuán fecunda fue esa siembra y qué podemos decir del poder popular en estos 1000 años de gobierno popular de Salvador Allende. Por favor, don Rolando, lo escuchamos. La verdad es que me facilita mucho la reflexión, digamos, y lo que yo quisiera conversar. Esta perspectiva histórica que usted le ha mostrado, Gustavo. Y hace entender incluso algunos procesos que se dieron durante la campaña de Allende. Por ejemplo, la formación de los comités de unidad popular, donde estos comités de unidad popular se convertían en instancias formativas de la ciudadanía, y donde además Allende le daba la tarea de preparar aquellos temas, aquellos
aquellas políticas que creía el pueblo que debía ser realizado por el gobierno de la Unidad Popular. En este sentido, yo quisiera ir analizando o ir conversando sobre toda la línea que a mí me fue quedando más claro después del año 71, 1971, con el discurso de Allende al Congreso, cuando da cuenta del país, donde él señala que su voluntad política, no tanto la teoría, sino desde el punto de vista de la práctica política, él veía tres elementos que se articulaban. Primero, la creación del poder popular. Un poder popular que debería tener la plena participación de los trabajadores de la ciudad y del campo. En segundo lugar, el nivel de conciencia política que debía tener este protagonismo urbano-rural. Una conciencia no tan solo ciudadana de sus derechos y deberes, sino que una conciencia crítica. Y él solicitaba al pueblo chileno que las puertas de la moneda iban a estar siempre abiertas a la crítica y al intercambio entre pueblo y gobierno. En ese contexto, yo recibí la invitación del compañero Allende a que me hiciera cargo de la construcción del programa de capacitación campesina, un programa que, según lo que planteaba el propio presidente y naturalmente lo reafirmaba Jackson Chole, ministro de Agricultura, era que la tarea de organización y de capacitación debía centrarse en generar una conciencia en los campesinos que tuviera el carácter de formar actores protagónicos y responsables de la alimentación necesaria para el pueblo. Allende, me acuerdo que cuando me dice la capacitación campesina, compañero Pinto, tiene que estar centrada justamente en esta generación de protagonismo campesino, porque son ellos los únicos que pueden alimentar a nuestro pueblo y son los únicos que tienen que organizarse para ir dando las garantías a que la producción va a ser una tarea principal en la lucha del pueblo campesino. Sin embargo, y aquí yo quiero ser muy crítico, pero entendiendo, digamos, que esta crítica no es un acusar a nadie, sino que más bien una crítica que nos haga reflexionar sobre las tareas a futuro. Si bien es cierto, se intuía la necesidad del poder popular, yo creo que la gran debilidad que tenía esa propuesta, yo diría que son dos debilidades. Uno, la poca capacidad orgánica de ir articulando ese poder popular en términos de las bases sociales que apoyaban al gobierno. Y la segunda, la diversidad de alternativas que se generaban para organizar el poder popular, donde importaba más la disputa ideológica y la parcela de pueblo que podía yo manejar como partido político, que la construcción de un poder popular que, como lo definía uno de los dirigentes políticos de la Unidad Popular, Rodrigo Ambrosio, jugara en este doble filo del poder.
el trabajar junto al gobierno, pero sin abandonar la organización popular. El tema de la capacitación, entonces, para nosotros en la zona rural, tenía ese carácter: contribuir a la organización de los campesinos y llegar a generar una articulación constituyente. En el ámbito rural se llamaron consejos comunales campesinos. Y esta fue una de las primeras tareas que nos tuvimos que concentrar, particularmente en el primer año de gobierno de Allende, en que incluso el ministro de Agricultura tuvo que montar un ministerio en campaña en Cautín, precisamente para ir abordando el tema de las reivindicaciones de derechos y de demandas que tenían los campesinos, particularmente los sectores del pueblo mapuche. Los sectores mapuche, algunos de estos sectores, no entendían esto de la reforma agraria de expropiar los predios mayores de 80 hectáreas básicas. Decían, ese es un tecnicismo, lo que nosotros queremos es que se nos devuelvan las tierras. Aquellas tierras que las sentían ellos que estaban usurpadas. Y que continúa como lucha hasta el día de hoy. Pues, si aquí estamos con cuestiones, eso no ha terminado, eso continúa. Y continúa con distintas manifestaciones organizacionales. Me gustaría, digamos, que en una segunda vuelta de reflexiones pudiéramos retomar todo lo que fue la experiencia de los consejos comunales campesinos para ir entendiendo esta lógica, por un lado, exitosa desde el punto de vista de una solución participativa, pero por otro lado, insuficiente por los divisionismos y los sectarismos que teníamos los militantes de los partidos de la Unidad Popular. Está sin micrófono. Ahí me escucha. ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escuchas, Jaime? Ya, perdone. Sí, ahí te escucho perfectamente. Ya, perfecto. Nos decía de que, aparte de estos dos factores que tú señalas, había que tener en cuenta que habíamos tenido 300 años de dominio feudal o semifeudal español, con servidumbre, vasallaje, prácticamente esclavitud agraria, y 100 años de oligarquía bastante represiva, con muchas masacres de por medio. Entonces no era que todos los campesinos con un discurso o con una clase o con un decreto tomaran conciencia de su poder, que ellos podían más que el patrón, más que la clase terrateniente. Había todavía un nivel de sometimiento cultural por la falta de educación, todavía había bastante analfabetismo y todo eso. Yo creo que la obra misma de Allende, más allá del discurso y de los programas de los partidos de la Unidad Popular, fue tremendamente pedagógica, porque él logró nacionalizar el cobre, por ejemplo, y lo hizo con el apoyo de todas las fuerzas políticas. O sea, no hay nadie en la historia de Chile que haya logrado un consenso de todos los sectores políticos para una acción tan relevante como esa, que significó un enorme impulso a nuestra economía, a nuestra tecnología, a nuestra cultura y a nuestra dignidad. O sea, hacer algo contra la voluntad del imperio estadounidense era algo que hacía que se generara un sentido de pertenencia a una patria liberada, a una fuerza emancipadora. Pero también eso se dio con los distintos fuerzas que fueron apoyando. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Católica tiene una célebre declaración en que se suma al proceso de cambios y llama al pueblo a participar en esta
epopeya nacional que era pluralista y era perfectamente laica, pero integradora, inclusiva. También fue muy relevante el rol de Allende a nivel internacional, cuando Allende entraba al Parlamento colombiano, al Parlamento venezolano, al Parlamento mexicano, al Parlamento ecuatoriano, cuando hablaba en las Naciones Unidas y millones lo veían desde todo el mundo, ovacionaban sus giras, ¿no? Eso era motivo de orgullo nacional y de educación sobre una conciencia latinoamericanista, bolivariana. ¿Para qué decir de su enorme apoyo a la lucha de Vietnam? Se enorgullecía él de haber sido el último huésped que tuvo el presidente Ho Chi Minh antes de su muerte. Y en el plano interno todavía no se han historiado correctamente, profundamente, sus políticas en salud, en vivienda, en urbanismo, en cultura, en impulso a la emancipación de la mujer, en descentralización. Y yo diría que también fue un visionario cuando, contra todas las tendencias de la época, fue capaz de instalar a través de la Corfo en lo que se llamó el proyecto CiberCine, de Sistema de Energía, de Sinergia, Información y Control, que pretendía lograr una comunicación en tiempo real entre las industrias estatales, sus trabajadores y altos mandos, con el gobierno para la toma de decisiones. Fueron los atisbos de la computación en Chile y de la estadística digital que hoy día deberíamos venerar, dado el avance de la ciencia en materia digital. Es decir, todas estas acciones de Allende iban repercutiendo en la conciencia de que es posible hacer cambios, de que se pueden hacer en democracia, que se pueden hacer con participación, y lo que nadie nunca estaba viendo, porque estaba ocurriendo, era que el presidente de Estados Unidos, en paralelo a estos grandes éxitos de Allende, que además eran éxitos políticos, porque la Unidad Popular entre septiembre del 70 y en marzo del 71 subió del 37% de los votos al 51% de los votos. Y después las encuestas le daban a Allende un 70% de apoyo a la opinión pública después de la nacionalización del cobre. Entonces, esta decisión del presidente Nixon de aplastar y de derrocar al gobierno popular, la que produce entonces los paros, el desabastecimiento y toda esta situación de descontento que fue mermando la popularidad del gobierno. En ese sentido, yo te pediría, Rolando, si tú nos puedes avanzar cómo esta conciencia ciudadana, crítica, emancipadora, logró transformarse en un peligro para el sistema y bueno, y lo mucho que nos ha costado y nos cuesta hoy día retomar esa formación y esa conciencia. Adelante, Rondo. Gustavo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú planteas en términos de los éxitos de la política de la Unidad Popular en varios ámbitos, también en el ámbito de la agricultura. El proceso de reforma agraria significó, por ejemplo, haber doblado el número de expropiaciones, el latifundio, digamos, todo lo que había hecho Alessandri y Frey. La verdad es que había más de 36.000 familias beneficiarias de la reforma agraria cuando termina el gobierno de Frey. Y con Allende subieron arriba de los 100.000, 116.000 familias. Naturalmente hay en el ámbito político, sin duda, un éxito importante y necesario de relevar. Ese éxito, sin duda, se reflejó en uno de los filos del poder, el uso del gobierno, el uso de la legislatura, como para avanzar en el proceso de democratización que necesitaba el país, de justicia social, de redistribución del ingreso, etc.
Sin embargo, el otro filo del poder, el poder de la organización del poder popular. En eso, que era una tarea fundamentalmente más que de Allende como presidente, de los partidos políticos y de las instituciones intermedias del Estado. Yo creo que no cumplieron su tarea. Y no cumplieron su tarea porque no supieron entender, a mi juicio, que justamente el campesinado chileno no era un campesinado que se constituía en la lucha de clase, en la lucha social. Fundamentalmente era un campesinado de inquilinaje, un campesinado muy dependiente de la figura del patrón y muy subyugado del poder del patrón. Entonces, transformar a ese casi siervo de las oligarquías rurales en un protagonista del proceso de transformación agraria y de desarrollo de la educación, de desarrollo de la producción social, de la producción de alimentos para el pueblo, requería un enorme y unitario esfuerzo de capacitación y de concientización. Y es aquí donde fallamos. Fallamos rotundamente. Los consejos campesinos, que como hoy día tenían, ¿no es cierto?, la posibilidad de heredar un poco los CUP, o sea, los comités de unidad popular, para transformarlo en municipios o en gobiernos locales, gobiernos comunales, en que se discutiera la política agraria y se contribuyera a implementar la política agraria, se transformaron en batallas campales, en quién ganaba más consejeros en los consejos. Entonces era una disputa a muerte entre los partidos de la Unidad Popular y naturalmente el MIR, ¿no es cierto?, que había generado una alternativa de organización anti-confederaciones campesinas que se llamó Movimiento Campesino Revolucionario, el SMR, ¿no es cierto? Y eso era una disputa. En muchos consejos campesinos no se logró constituir porque los propios partidos de la Unidad Popular no se pusieron de acuerdo para atajar las embestidas del MIR. Esto, que no se ha estudiado en profundidad y que requiere ser profundizado, yo lo analizo, de hecho, en un artículo que va a publicar Claxo, en un libro que se llama, ¿no es cierto?, 50 años del gobierno de la Unidad Popular, a 50 años del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, yo analizo estas cuestiones y digo, no se le podía pedir al campesino respuestas si no se al mismo tiempo se desarrollaba con ellos una conciencia revolucionaria protagónica. Pero eso requería una acción unitaria del INDAP, de la CORA, de las instituciones del agro y de los partidos políticos. Y eso no lo logramos. Y esa es una tarea pendiente y que nos tiene que servir para pensar el futuro. Hoy día tenemos un tremendo movimiento social. El apruebo ganó por un tremendo respaldo popular. Pero ¿cómo transformamos toda esa fuerza en una articulación de poder constitucional del pueblo chileno? Y no una negociación elitista, ¿no es cierto?, de cuántos representantes te tocan a ti y cuántos otros a otros. No. Que esa es la manera en que cuando abordamos el tema de la organización del pueblo, nos entramos a dividir y a transformarnos en verdaderos mercanchifles de la política. No estás con el
Perdón, sí, para muchos jóvenes de hoy pareciera que estamos hablando cosas prehistóricas, pero el fenómeno que tú has señalado de esta división dentro del campo popular agrario, lo estamos viendo hoy día también en un momento en que la oligarquía está sin capacidad hegemónica, totalmente desarticulada, Estados Unidos derrumbando su influencia en el mundo, el pueblo en las calles exigiendo asamblea constituyente, fin de la AFP, reivindicaciones campesinas, reivindicaciones mapuche, reivindicaciones femeninas, reivindicaciones ecologistas, ambientalistas de las regiones respecto al centralismo de Santiago, y sin embargo no hay ningún asomo de que algún partido político o un grupo de partidos políticos pongan en el centro de su quehacer lo que el pueblo está exigiendo, lo que el pueblo está pensando. Y cada uno de ellos está sacando sus cuentas propias a ver cuántos alcaldes, cuántos concejales, cuántos consejeros regionales, cuántos gobernadores, diputados y senadores van a lograr en esta racha de elecciones que tenemos hasta agosto del 2022. Y por cierto, la posibilidad de que la impopularidad de Piñera le dé la oportunidad, una vez más, así como en el péndulo, ¿no?, de volver a la misma concertación, nueva mayoría, al gobierno. Es decir, mirarse al espejo, mirarse el ombligo, ser autorreferentes, pequeñas oligarquías partidistas, y el campesino, el obrero, el mapuche, el poblador, el desempleado, pensando en cualquier cosa menos en el partido político. O sea, hay un repudio a los partidos del 95-96%, y no es porque el pueblo sea pinochetista, no es que Pinochet le haya dicho al pueblo que los partidos son malos. No, el pueblo chileno en estos 30 años se dio cuenta que los partidos le mandaban candidato a alcalde, candidato a concejal, candidato a diputado, candidato a presidente, que le iban a pedir el voto y después les daban vuelta a la espalda, hacían todo lo contrario, si te he visto no me acuerdo, y por el contrario, en lugar de desarrollar un proceso de profunda democratización, de avance en una línea emancipadora, el país en estos 30 años retrocedió a una condición neocolonial, en una agencia de empresas multinacionales. Qué bueno que tú tocaste esta dimensión de los 50 años, porque justamente en noviembre, hace 50 años, el pueblo entró con Allende a la moneda. O sea, literalmente al otro día se abrieron los patios y los salones de la moneda, y miles de personas se abalanzaron a conocer el interior del Palacio de Gobierno que no lo conocían. Fue una de las tantas expresiones de un despertar, de una toma de conciencia, y que nosotros necesitamos ahora, de que no podemos, después de 30 años de haber tenido un partido transversal, ¿no?, que entre la Chile Vamos y Nueva Mayoría se repartieron los cargos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de Televisión, del Banco Central, de un montón de agencias del Estado, ¿no? Y pactaron y negociaron privadamente en las cúpulas los tratados de libre comercio. O sea, fue un especie de cogobierno, ¿no?, que se plasmó en el pacto entre Ricardo Lagos y Longueira del 2005, cuando Lagos le pone la firma a la Constitución de Pinochet, al modelo económico de Pinochet, al tipo de Fuerzas Armadas de Pinochet, es decir, a la estructura y a la obra regresiva y antinacional de Pinochet y de la dictadura. Yo veo muy difícil que ahora, en estas circunstancias, ninguno de estos partidos pudieran cambiar su conducta, porque ellos están ahí con un síndrome de autorreferencia, y con tal de sacar un diputado más, un alcalde más, un votito más, porque bien le paga el fisco por cada voto, 1.100 pesos más o menos le paga por cada voto a cada partido, con tal de obtener un poquitito más de voto, un 2% más, un 3% más, son capaces de venderle el alma al diablo, como es lo que hicieron cuando aprobaron la ley 21.200 el 15 de noviembre a las 3 de la mañana, y dejaron, con eso aplastaron al pueblo, ningunearon al pueblo, excluyeron al pueblo y se pusieron en los brazos de la oligarquía, del capital transnacional, del pinochetismo,
que sabía que con esa ley se permitía entonces convocar a 15 elecciones desde el 25 de octubre del 2020 hasta agosto del 2022, a través de las cuales iba a desaparecer este sujeto que salió a las calles en octubre del año pasado y que debería transformarse realmente en este poder constituyente originario, que es lo que estamos evocando en esta conversación. Si tú me puedes decir, por favor, tú, con tu experiencia, con tu visión de distintos procesos en el mundo, ¿crees que es posible que emerja en este contexto de crisis nacional un pueblo premunido de una voluntad unitaria, emancipadora, que no tenga que endosarle a un partido, a una cúpula, su proyecto de país, su proyecto emancipador? Rolando. Yo creo, Gustavo, que gran parte de esa construcción de poder constituyente del pueblo va a ser a través de este tipo de conversaciones, va a ser este tipo de debate, va a ser un poco, digamos, hacer reflexionar a los distintos responsables de los movimientos sociales, a los líderes espontáneos que van surgiendo del movimiento social, hacer reflexionar sobre lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando una enorme posibilidad. Yo soy muy optimista. Una enorme posibilidad de que la mayoría del pueblo chileno pueda constituirse en un poder constituyente y que este poder constituyente popular lleve a cambiar fundamentalmente el tipo de estructura y el tipo de relaciones de poder que actualmente se generan desde el gobierno y no desde la sociedad. Yo creo que algunas enseñanzas que tenemos que tomar del tiempo pasado es justamente eso, que la derecha y las organizaciones sociales organizadas por la derecha tienen una capacidad de mentir y de generar contradiscursos y de aprovecharse de los resquicios institucionales para mantener su poder. A esa derecha que sigue viva y que sigue interactuando y que sigue vinculada a las fuerzas de poder real de la sociedad capitalista, como son los empresarios, como es la propia iglesia, como es, digamos, todo lo que son los medios de comunicación social, donde se reproduce una hegemonía. Y ellos no van a soltar eso. Nosotros tenemos que ser capaces de generar instituciones y mecanismos, herramientas de educación popular, de educación ciudadana, pero sobre todo con esta idea de contribuir a la articulación del movimiento social y de sentarnos a conversar desde todos los liderazgos posibles sobre los temas de cómo darle a esta enorme fuerza transformadora que está en el pueblo chileno una capacidad orgánica de tal manera de ser una fuerza determinante en los próximos años en nuestro país. Sí, a mí me parece, Rolando, que eso es muy relevante, valorar la enorme capacidad transformadora del pueblo chileno. O sea, fue un pueblo que rompió estos 90 años de república oligárquica portaliana en alianza con sectores militares y con sectores intelectuales del 25, que fue capaz de llevar a Pedro Aguirre Cerda al gobierno derrotando al candidato de la derecha, que era ex ministro de Arturo de Sandri en 1938, y que posteriormente fue capaz de impulsar reformas agrarias, nacionalización del cobre, sindicalización campesina, mejorar sustantivamente los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, el derecho de asociación, de negociación colectiva, etc.
y hacer una gran reforma educacional, grandes reformas en las universidades. O sea, un pueblo que alcanzó un gran dinamismo. Entre los años 67 y 68 tuvimos reforma universitaria en la Universidad de Chile, pues en la Universidad de Concepción, en la Universidad Técnica del Estado, en la Universidad Católica, en la Universidad del Paraíso, en la Universidad de Antofagasta, y ese proceso en que el intelecto, la inteligencia del país se abrió al mundo, al pueblo real, y miles y miles y miles, como el caso de Allende, que fortaleció mucho la capacitación de adultos, ¿no? De que un trabajador podía, con un precio módico y con una beca del Estado, sacar un título universitario y mejorar sustantivamente su condición profesional, científica y al mismo tiempo sus ingresos. Todo eso, a mi entender, perduró durante la resistencia. Si no hubiese existido esta movilización de esa magnitud, el año 80 no habría habido la oleada revolucionaria democrática que significaba los paros nacionales, las protestas populares, ¿no? Las enormes movilizaciones estudiantiles, obreras, en fin, por los derechos humanos, que fueron llevando a la dictadura a un aislamiento. La dictadura debía caer y al caer la dictadura debía haber asamblea constituyente y debía haber democratización de Chile. Pero para impedir que lográramos eso, que lo podíamos lograr porque teníamos toda esta historia de lucha del allendismo, del tomicismo, del padre Hurtado, de Clotario Les, de Recabarren, de toda esta historia grandiosa de movimiento popular, para impedir esa victoria intervino el gobierno de Estados Unidos y nos puso el pie encima en el año 89 y nos obligó entonces a tener un Pinochet 8 años más como jefe del ejército, nos obligó a subir el quórum para que la Constitución no pudiera ser modificada y ya llevamos 30 años con un quórum de 2/3 que es virtualmente inalcanzable, y sobre todo puso mucho dinero para corromper a los partidos políticos a fin de que toda la política se hiciera en la cúpula, en secreto, sin que la opinión pública supiera qué hay en el fondo de las cosas. Así como hoy día o ayer nos estamos enterando de cómo Piñera trianguló sus acciones, sus bienes en la AFP con su hijo mediante procedimientos sórdidos. Bueno, eso es el pan de cada día en la economía y en la política en Chile. Nosotros no sabíamos hasta hace 4 días atrás que los chinos tenían una avanzada gestión y finalmente se compraron la principal distribuidora eléctrica del país. No sabíamos que LAN Chile, la ex LAN, LATAM, estaba negociando su quiebra o su salida de la crisis en tribunales norteamericanos. Nunca supimos en qué momento los partidos de la concertación, nueva mayoría, y Chile Vamos pactaron los tratados de libre comercio, que son la renuncia abyecta a la soberanía nacional. Y todo esto no son cuestiones de ciencia política solamente, son cuestiones que afectan gravemente a la salud, a la educación, al bienestar de la población. Por esto hay millones de personas que sufren. Hay un 70% de chilenos que no tiene para terminar el mes, sobre todo después del COVID-19. La crisis era de antes, pero se acentuó con el COVID. Entonces, este secretismo cupular solamente se puede romper con una política desde la base, ¿no? Desde la organización territorial, pero esa organización es nula, no va a tener ningún efecto si se pone en brazos de un partido, de un candidato a diputado, alcalde, si el presidente de esa agrupación o el líder de esa agrupación se lleva la pelota para la casa e instrumentaliza a la base en favor de un partido político que después lo único que va a buscar es una migaja de poder, porque los partidos tienen privilegios, los diputados tienen privilegios, los senadores tienen privilegios, pero son igual migajas comparado con las colosales cantidades de dólares que se llevan las empresas del cobre, las empresas del litio, las empresas dueñas del agua dulce, del agua del mar, de la pesca, de los bancos, de la AFP, etcétera, ¿no?
Este es un llamamiento que estamos haciendo a través de estos programas a estudiar estos fenómenos y a terminar con esta fatalidad. ¿Quién ha dicho que solamente los dirigentes de los partidos políticos pueden hablar de política? ¿A quién se le ocurrió eso? De que los únicos que pueden presentar candidatos a sola firma son los jefes nacionales aquí en Santiago que ponen los candidatos de Arica a Magallanes. Y ahora tenemos candidatos, alcaldes, concejales, consejero regional, gobernador regional, diputado, senador y delegado a la Convención Constitucional. Es decir, vamos a elegir más de 3.000 personas y esas 3.000 personas las va a poner un burócrata santiaguino de arriba a abajo sin preguntarle a nadie. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a hacer una nueva constitución en un proceso hecho por los mismos que nos negaron durante 30 años la nueva constitución, por los mismos que se enriquecieron gracias a la constitución de Pinochet, por los mismos que defendieron los privilegios militares, los privilegios parlamentarios, los privilegios de las empresas extranjeras. Es decir, este es un momento, como ocurrió en el año 70-73, en que la fuerza desde abajo, desde la intelectualidad, desde el movimiento obrero, del movimiento campesino, femenino, regionalista, mapuche, quechua, aymara, rompe los candados, ¿no? Y logra una victoria tan grandiosa como fue la victoria del 11 de julio del 71, cuando se nacionalizó el cobre. Entonces no estamos hablando de mitos, estamos hablando de cosas que en Chile fueron posibles. La unidad de Allende y Tomic, del allendismo y el tomicismo, permitió una ancha base social que después se transformó en la unanimidad del Parlamento para nacionalizar el cobre. Esa ruta podemos transitarla de nuevo, ahora, pero no en brazos ni como amaestrados, digamos, arrastrados como rebaño por una burocracia de partidos santiaguinos, sino que a partir de nuestra propia conciencia de poder popular, que para nosotros es el poder constituyente originario, porque ahí radica la fuerza para una nueva constitución. En ese sentido, permíteme preguntarte, Rolando, pensando en una perspectiva más estratégica. Podemos hablar en este tono que estamos hablando en este momento, porque acaba de imponerse un fulgurante triunfo popular en Bolivia. No pudo consolidarse el golpe de Estado que impuso el gobierno de Donald Trump y volvió entonces el movimiento socialismo a través del candidato presidencial Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca y el regreso a territorio boliviano de Evo Morales. Hay una consolidación clara de los cambios democráticos en México. Hay una clara resistencia a las presiones norteamericanas en Venezuela. Hay un claro rebelión popular en Perú, incluso en Ecuador. Es decir, hay un movimiento latinoamericano que coincide con esta certeza de millones y millones de que el capitalismo es un chancho que no da manteca, que no puede generar bienestar, que solamente puede satisfacer las ansias de gozo y de jarana y de opulencia de una minoría ínfima. Entonces, ¿crees tú que en esta coyuntura chilena y latinoamericana están las claves para un resurgimiento del proyecto bolivariano, del proyecto continental? Yo creo que sí, las claves ya están definidas. Una de las primeras claves va a ser elección de los representantes del pueblo que van a estar en la Asamblea Constituyente que va a definir una nueva constitución. Yo creo que ahí vamos a tener que jugarnos. Y te vamos a tener que jugarnos desde el punto de vista de saber elegir a la gente que son parte de este movimiento popular, de este movimiento social. No a su liderazgo, sino a la gente que tiene algo que plantear. Están las convenciones constitucionales que se están haciendo en algunos barrios. De hecho, aquí en Ñuñoa, ¿no es cierto?, hay un fuerte asamblea constituyente, te das cuenta, con distintos sectores poblacionales
que están trabajando y elaborando ideas, planteamientos, pero que yo creo que van a tener que transformarse en fuerza política necesaria para sacar representantes de estas constituyentes para la Asamblea Constituyente Nacional. Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea y una clave fundamental. La otra clave fundamental van a ser la nominación a cargos gubernamentales, como son, ¿no es cierto?, los gobernadores. Yo a veces pienso, ¿no es cierto?, de que en el seno del pueblo hay gente con capacidad, ¿no es cierto?, suficiente para llegar a ser gobernador, o para llegar a ser parlamentario, o para llegar a ser concejal, o para llegar a ser presidente de la República. El tema es que tenemos que empezar a articular eso. Tenemos la posibilidad, la chance, limitada, claro, con una derecha manipuladora, pero que está en retroceso, que no tiene fuerza social y que está dividida, con una concertación que no tiene nada que decirle al país, hombre. ¿Qué le puede decir al pueblo? ¿Qué le puede decir al movimiento social? ¿Qué le puede decir a la Asamblea Constituyente? Y una izquierda que está fragmentada, desconcertada, con pequeñas peleas, yo digo más faranduleras que realmente como pensamiento político progresista. Entonces va a haber que mirar estas instancias como para ir colocando los candidatos y las personas que tienen que ir asumiendo estas tareas y que tienen que ser elegidas por la mayoría de los chilenos. Pero para eso tenemos que ir pensando en dos elementos de la acción. Uno, la educación popular, la educación de adultos, la educación cívica, las asambleas locales, etc. Y el otro, ir generando articulaciones y liderazgo que vayan a ser, digamos, los representantes nuestros dentro de estas instancias que se está jugando en Chile. Por eso que yo soy optimista. Bueno, en ese sentido, Rolando, hay una clara reacción de la élite dominante. Ellos vieron que en octubre del año pasado, esa dirigencia que tú señalas de la concertación, de la autodenominada izquierda, no dieron pie en bola, ¿verdad? Y ninguno de sus líderes podía salir siquiera a la calle, y uno que lo intentó le fue pésimo. Entonces, ahí tenemos un problema, porque justamente esas élites que el día 11 de noviembre del año pasado le exigían a Piñera una asamblea constituyente, 3 días después, el 15 de noviembre, se sometieron, ¿no?, por decirlo eufemísticamente, aceptaron el itinerario de salvataje puesto por los grupos económicos, puesto por el mando, del alto mando militar transnacional, y a eso le llamaron un acuerdo de paz, que de paz no tiene nada, porque ahí están los muertos, ahí están los detenidos, ahí están los torturados, las violadas, y generaron una situación de continuidad de sus intereses que la plasmaron en la ley 21.200. Entonces, en esta ley está convocado a una convención constitucional que, como ellos tienen la propaganda, le llaman constituyente, pero no es constituyente, es una convención constitucional, y en esa convención constitucional tienen una reglamentación de tal manera que cualquier cambio que se requiera importante, no de cuestiones subalternas, va a surgir producto del acuerdo cupular de lo que representa Piñera y Lagos. Así como hoy día o ayer se pusieron de acuerdo para aprobar la ley hoy día, fue el acuerdo del Senado, ¿verdad?, sobre el 10%, pero antes habían puesto de acuerdo
para imponernos este calendario en que los independientes no tenemos nada que hacer porque no tenemos ninguna posibilidad práctica de ser candidatos, y donde manda el dinero, donde manda la cúpula del partido, donde manda Santiago, las regiones tienen que acatar. Es decir, es un Pero yo cuadro no, de tal yo- manera deformado que cuesta abrirse camino. Ahora, todas las cosas cuestan, yo lo admiro, pero te lo planteo a ti en el sentido de cómo esta fuerza popular pudiera desbordar toda esta trama bueno, de obstáculos. como se dio el desborde el día de cuenta de que se votó el plebiscito. ¿Alguien había pensado que la prueba iba a ganar por esa cantidad tan enorme de representación? Bueno, se podrá decir es que en la prueba votaron hasta UDI, pero ¿cuántos UDI habrán votado? Lavín, Longueira y otros. Claro, es muy poco. ¿Cuántos de la concertación hicieron campaña para la prueba? Poquísimo. La gran triunfo es el triunfo del pueblo movilizado, del pueblo que quiso demostrar que están en posición de ganar. Pero claro, el tema es que pueden caer en esta ilusión de que los representantes que ellos elijan sean militantes de los partidos que no lo son. Eso hay que denunciarlo. Eso el pueblo tiene que identificarlo. Yo creo que ahí está la base de todo el proceso político. Rolando, ¿tú crees que en este contexto es posible, para impulsar esta capacitación ciudadana, esta toma de conciencia de ser un poder que está por encima del poder constituido, por encima del gobierno, del parlamento, de los alcaldes y concejales, este poder constituyente? ¿Te parece que la pedagogía puede jugar un rol como disciplina científica, como metodología del aprendizaje? Sí, señor. Nosotros llevamos trabajando muchos años con lo que hemos llamado la pedagogía crítica, emancipadora y transformativa. Y esto que parecía más bien una utopía, se ha comenzado a instalar. No solamente en el movimiento popular, en la educación popular, sino que se está instalando en las instituciones formadoras de maestros. Hoy hay un gran movimiento de lo que se llama la pedagogía crítica, emancipadora y transformativa. Es un tremendo movimiento, con articulaciones. Te diría más, gran parte de las personas que están en esa parada hoy día también están en el movimiento social. Los profesores que trabajan en esta perspectiva, todos están en el movimiento social. Están en las distintas organizaciones populares. La figura de Freire, por ejemplo, que comenzó a ser revalorizada en el año 2011 por el movimiento de estudiantes universitarios. A mí me invitaron varias veces a reflexionar con ellos quién era Freire y cuál era la relación de Freire con Allende. ¿Te refieres a Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño? Brasileño. Entonces, el poder explicar, el poder generar, determina, hombre, lo que la pedagogía crítica dice, el desarrollo de la conciencia crítica. Esa capacidad de discernimiento que hay que instalarla en el pueblo. El pueblo tiene que discernir, saber cuáles son los candidatos que no va a poder votar, con nombres y apellidos, con dependencias políticas. ¿Y cuáles son los candidatos en los cuales puede confiar? Aquellos que surjan del movimiento popular. Y eso tenemos que buscar. ¿Cómo los vamos a representar? Estamos a tiempo todavía. ¿A ti te parece, ya para redondear dentro de los márgenes estrechos de tiempo de este programa, te consulto si esta
terrible ofensiva que hay por los medios de comunicación. Chile es uno de los países donde están más monopolizados. Mercurio, La Tercera, ¿no? La prensa de regiones, las radios, las cadenas nacionales de radio, las cadenas nacionales de televisión, apuntan de una manera muy certera, muy agresiva a la formación de un patrón individualista, xenófobo, elitista, contrario a cualquier principio de solidaridad humana. La cosa del éxito, ¿no? Del empresario exitoso, el emprendedor exitoso, del profesional exitoso, de que no importa que mi hermano esté necesitando mi ayuda, no, yo me arreglo con mis propias uñas. ¿A ti te parece que esta es una situación demasiado estructural que nos amarra, que Es una situación, nos deja inmovilizados? es una situación estructurante, pero yo creo que ellos están haciendo su función. Ellos están haciendo su función. Es la función de generar las condiciones para mantener el sistema y hacer concesiones pequeñas, pero continuar en la hegemonía dominante. El tema es, ¿qué es lo que está sucediendo en el pueblo? Fíjate que el pueblo ha dejado de leer periódicos, ha dejado de leer periódicos. Esto me lo dicen los suplementeros de Chile, hombre. Ha habido una enorme disminución de la venta de los periódicos, hasta tal punto que ellos han visto obligados a bajar la cantidad de periódicos que pueden vender. Ese es un síntoma positivo. Sí. Han elevado la sintonía a radios como la de la UTE, de la Universidad Técnica. USACH, Radio USACH. Radio USACH. Sí. Ha elevado la sintonía a las radios comunitarias, incluso en tiempos de pandemia. Sí. Ya no se ven ciertos canales. En términos de sintonía de noticias, por ejemplo, lo que más se está viendo es Chilevisión y CNN. TVN ha perdido audiencia. El 13, ¿para qué decirlo? Está en el suelo. Entonces, hay síntomas de conciencia de qué es lo que hay que hacer frente a los medios de comunicación. Y cuando el empresariado dueños de los medios de comunicación empiezan a perder venta con sus medios de comunicación, se empiezan a preocupar, hombre. Bueno, para eso es la muy segunda, importante. Por ejemplo, mira, yo compro siempre la segunda porque trae unos puzzles muy buenos y yo me entretengo con los puzzles. Estas son cosas. No, pero a mí me gusta sacar los puzzles. No leo el periódico, simplemente lo compro por el puzzle. Y hoy día voy a comprar y le digo, oiga, ¿por qué se le acaban tan temprano las segundas? Le dije. No, me dijo, si no es que se me acaban tan temprano, si estoy recibiendo 5 o 6 segundas para venderlas. Pero ¿cómo? Le dije, si usted antes tenía montones. Es que nadie compra, señor. Es una pérdida para mí. Yo vendo más con los dulces, con las calcamonías, con los álbumes, con la música, que con la venta de periódicos. Los libritos se venden más que... Digámosle a quienes están viendo nuestra transmisión que el profesor vive en Ñuñoa, que es una comuna bastante politizada, con gente vinculada a las luchas políticas, intelectuales, ¿no? Hay movimientos sociales. Si esa es la realidad de Ñuñoa, ¿qué más queda para tantas comunas donde sencillamente ni siquiera hay kioscos de diario? Pues es una cosa más latente. Profesor, en el ámbito ya de nuestro cierre, ¿qué mensaje nos deja para rescatar esta portentosa memoria histórica que tenemos en Chile en vista de hacer realidad nuestra segunda independencia, estos grandes objetivos históricos que fueron truncados y abortados
el 11 de septiembre de 1973? Yo creo que en términos de proyecciones, yo dejaría dos mensajes. La gran tarea que tenemos de ir generando una ciudadanía crítica, una ciudadanía informada, una ciudadanía con capacidad de discernimiento. Y en esto deberíamos estar empeñados. Y la segunda es que es necesario seguir articulando todo el trabajo del movimiento social. Yo creo que nosotros podemos llegar a ser un poder alternativo como pueblo y volver a la imagen, ¿no es cierto?, del movimiento organizado, del pueblo chileno que permitió el triunfo a Salvador Allende en el año 70. Muy importante la evocación que hace, porque precisamente el año 52, cuando estaba muy cansada la gente con 3, 4 gobiernos del Frente Popular, los gobiernos radicales, se armó una tremenda corriente para llevar al general Ibáñez a la presidencia, cuando Allende dijo, no, los que quieran camino fácil apoyen a Ibáñez, pero los que quieran crear una alternativa realmente popular, con una perspectiva de país, de cambio del capitalismo en Chile, van con la candidatura a Salvador Allende. Sacó pocos votos Allende el 52, pero sin duda, en ese momento, con ese 5%, creó la base granítica de que el pueblo no puede ser rebaño, no puede subirse al carro del que tenga más votos, de aquel que digan las encuestas, de aquel que esté de moda, que esté en el rostro de la tele, no. El pueblo tiene que actuar conforme a su propia perspectiva histórica. Claro, no se olvide que el año 58 Allende casi gana la presidencia. Claro, justamente el 4% que sacó el 52, 6 años después se transformó en 37%. Es más, el año 58 sacó porcentualmente Allende más votos que el año 70. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? De que arrastró tanta masa obrera. Poco antes, un año antes, había habido un estallido social tremendo, el 2 de abril del 57. O sea, el pueblo ahí le pasó la factura a la oligarquía, al gobierno, a la corrupción, y demostró que tenía una disposición combativa. Entonces, por eso en ese momento, el 58, se aglutinaron no solamente los movimientos obreros y campesinos, sino que también una buena parte del ibañismo, y el propio general Ibáñez apoyaron a Salvador Allende. Ahí una gran lección de amplitud de la lucha. Allende nunca restringió la lucha a los puros revolucionarios, abrió la lucha a todos los sectores auténticamente democráticos y patrióticos, y por eso que se logró el bloque de saneamiento democrático. Yo quiero agradecerle su contribución, profesor, porque usted ha planteado con mucha valentía factores críticos que tuvo el gobierno de la Unidad Popular. Si no tenemos el coraje intelectual de abordar nuestros errores, nunca el pueblo nos va a reconocer, no vamos a ser interlocutores válidos. Nosotros no podemos prometer una asamblea constituyente que ponga fin al régimen oprobioso que se ha instalado en Chile desde el año 73 en adelante, repitiendo como papagayos de manera acrítica las consignas y los métodos que, si bien es cierto, representaban una serie de cambios democráticos, no fueron eficaces ante la ofensiva del imperio de Estados Unidos y de la oligarquía interna. Ahora necesitamos también coraje intelectual para revisar aquellos dogmas, aquellos prejuicios, aquellos métodos de trabajo, y como les decía antes, para hacer que la fuerza estratégica descanse en el cabildo, en la asamblea territorial, en la unidad celular del pueblo, donde está la gente tal como es. No le podemos pedir un título de doctorado, hacerle un test de ciencia política a un trabajador, a un campesino,
para que sea parte activa, protagonista de nuestra lucha. Basta que sea un trabajador, una trabajadora, un padre, una madre, un joven, un adulto mayor, que viva honestamente de su trabajo para que sea nuestro aliado en la medida que no renuncie a ejercer la soberanía, vale decir, hacerla valer a través del poder constituyente originario, que es el pilar de una verdadera asamblea constituyente. Muchas gracias, profesor. Gracias, Jaime, por su apoyo en los controles. Y te diré, Isabel, que siempre llevan el trabajo duro de producir estos debates. Y nos veremos el próximo viernes en un nuevo foro, esta vez sobre la situación de los derechos humanos en los últimos 12 meses. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches.